Hola, ¿cómo estás? Pues yo súper feliz, como siempre, de que nos encontremos por aquí. Hoy quiero contarte una historia, que es una historia de esas sobrenaturales que aparecen en la Biblia. Todas las historias que aparecen en la Biblia, pues son cosas que ocurrieron de verdad, aunque a veces nos parecen como un cuento o como una historia de hadas, pero esta es una historia de verdad. Esta historia se encuentra en Daniel 4 y curiosamente no es algo que, por cómo está escrito, no parece que lo haya escrito Daniel. Todo el libro de Daniel está escrito por Daniel, pero este capítulo, el 4, es como si lo estuviera escribiendo Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, el imperio más importante que había en ese momento, el país más poderoso y que había conquistado todos los territorios a su alrededor. No todos los territorios cualquiera, sino además Israel. Y se los había llevado cautivos, se había llevado todo lo que había en Israel y a la gente y a sus tesoros y todo lo que había en Israel, todo el oro y toda la plata y todas esas cosas valiosas se las llevó a Babilonia. Es por eso que Nabucodonosor creía que él era el más importante hombre que había en el mundo. Se creía pues muy especial. Tenía el trono del imperio más importante que hubo hasta ese momento en la tierra. Nabucodonosor en este momento de la historia ya había tenido un sueño antes. Creo que ya te conté esa historia en la que soñó que había una estatua muy grande, había una cabeza de oro y no sé si te acuerdas de esta historia, pero Daniel le da la interpretación y le dice que esta gran cabeza de oro es él. O sea que ese reino tan importante de oro era la representación de Babilonia, un imperio que él había creado. Y ahora Nabucodonosor está escribiendo y es como su testimonio, como lo que le ha pasado a él, como lo que él quiere contarte a ti de su historia y su encuentro con Dios, básicamente. Y entonces él dice que un día estaba en su cama, tuvo un sueño otra vez, como en el capítulo 2, pero ahora tiene un sueño distinto que igual lo pone nervioso y que no sabe qué significa. La vez pasada llamó a sus sabios, a sus astrólogos, a sus consejeros y ninguno pudo darle una respuesta sino solamente Daniel, y Nabucodonosor dijo que Daniel lo sabía porque él tenía el Espíritu de Dios. Bueno, pues ahora vuelve a tener este sueño, pero no aprendió la lección de la otra vez, sino que otra vez vuelve a llamar a sus consejeros, a sus astrólogos y a sus sabios para que le den la respuesta de qué significa el sueño. Y otra vez no pueden darle la respuesta. Así que otra vez llaman a Daniel y él sabe que Daniel tiene un espíritu especial de parte de Dios y que él le va a poder decir de qué trata este sueño. Y entonces, y bueno, a veces así nos pasa a nosotros. También buscamos la solución de Dios después de que hemos buscado la solución en muchas otras cosas. Pero bueno, cuando busca a Daniel, llega y le cuenta el sueño. Y es muy bonito cómo está escrito en Daniel 4 porque él te va contando cómo lo sueña y cómo viene Daniel. Para esta diferencia entre el 2 y el 4 de Daniel han pasado más de 30 años entre un sueño y el otro. Este sueño que tiene esta vez, dice Nabucodonosor, que veía un árbol que crecía y se hacía grande, 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 y que era un árbol hermoso que daba fruto a mucha gente, a muchos animales, y que todos los animales del campo podían tener sombra de este árbol y podían tener como su casa dentro de este árbol, ¿no? Como las ardillas o los pájaros, las mariposas, hacían su hogar de este árbol. Y había crecido tanto este árbol que por todos lados en la tierra se podía ver. Y entonces este árbol era como la cosa más bonita que hubieras visto. Y dice que de pronto bajó un ángel y dijo como una sentencia, como que alguien había dado una orden y había dicho que ese árbol tenía que ser cortado y tenía que desaparecer. Pero iban a conservar el tronco, la parte de abajo y las raíces. Pero dijo, todas sus ramas, su follaje, esa parte tan bonita del árbol, lo que le daba vida, pues eso se va a cortar y solamente se va a conservar estas raíces y el tronco y lo van a amarrar con hierro y con cobre. Y después de 7 tiempos va a volver a florecer y a ser grande este árbol. Y entonces Nabucodonosor despierta angustiado y le cuenta todo este sueño a Daniel, y Daniel se queda como 1 hora pensando y orando y viendo qué significa este sueño. Nabucodonosor le dice que no se preocupe, que sea lo que sea, le diga de qué se trata el sueño. Y entonces Daniel le dice, ay rey, pues ojalá este sueño no fuera para ti y la interpretación fuera para
tus enemigos, porque es un sueño pues muy terrible. Lo que significa es que tú eres ese árbol. Si antes Nabucodonosor era la cabeza de oro de la estatua, bueno, pues ahora Nabucodonosor es este árbol. Este árbol que ha crecido tanto y que ahora se ve por todos los confines de la tierra. Te digo que habían conquistado todos los territorios conocidos hasta ese momento. Y bajo su sombra, pues mucha gente podía obtener alimento y tenía pues un lugar súper bonito para vivir. Y entonces le dice Daniel, lo que tú tienes que hacer es arreglar tu vida, ponerte en paz con Dios, dejar de hacer las cosas malas que haces, porque lo que dice Dios es que vas a convertirte en una bestia y vas a vivir como un animal. Eso venía en el sueño también, que iba a ser bañado como por la lluvia y que iba a ser como estos animales, como del campo, ¿no? Y entonces arregla las cosas para que eso no te pase. Pero Nabucodonosor dice, está muy bien, Daniel, gracias por la interpretación, básicamente. Y entonces Dios le da oportunidad a Nabucodonosor de que estas cosas no ocurran. Pasan 12 meses en que no pasa nada, todo sigue normal. Y un día, mientras Nabucodonosor está viendo su ciudad, esa ciudad maravillosa con estos jardines colgantes y con esta ciudad tan impresionante, se asoma y entonces dice, esta es la gran Babilonia que yo construí. Es maravillosa. Gracias a mi poder y a mi majestad he logrado tener esta ciudad. Y entonces, en ese momento, viene una voz del cielo y le dice que ahora la sentencia se va a cumplir. Y entonces es como si Nabucodonosor estuviera enfermo o se hubiera convertido en un animal realmente. Entonces dice que se va y come hierba del campo y vive con los animales y casi que lo pastorean como a un animal. Y dice que poco a poco le va saliendo como unas plumas como de ave y unas garras como, pues también como de ave. Pero come hierbas y está en el campo y cuando llueve es como si se bañara. Ya no vive en el palacio. ¿Te imaginas vivir así? O sea, alguien que ha sido tan poderoso y que vive en el palacio más impresionante que había hasta ese momento, pues ahora vive en el campo como si fuera una vaca o un buey o algo así. Y dice que después de 7 tiempos, que en Daniel sería como 7 años, después de ese tiempo, dice que Nabucodonosor alzó su vista al cielo y reconoció que Dios es el único que le puede dar el poder a la gente y que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. A veces somos soberbios y somos presumidos y creemos que nosotros hacemos las cosas porque somos tan buenos, pero en realidad las hacemos porque Dios nos ha dado pues el talento o el poder para hacer esas cosas. Y cuando Nabucodonosor reconoció que era Dios el que le había dado ese poder y toda esa gloria que él tenía en Babilonia, entonces dice que volvió a ser la persona normal que era, el rey poderoso, y que sus siervos, sus súbditos, lo buscaron y lo volvieron a poner en el trono. Volvió a ser el rey de Babilonia y ahora tenía más grandeza que antes. Y él pudo reconocer que Dios lo había llamado y que le había llamado la atención para que se diera cuenta que era Dios quien le había dado todo ese poder, toda esa autoridad y esa gran valentía para conquistar todos esos territorios. Él había sido quien se lo había dado. Dice la Biblia que todas las autoridades están puestas por Dios y que Él ha elegido quién debe gobernar en cada lugar. Todas esas autoridades pueden ser el presidente, pero también pueden ser los gobernadores, tus papás, los maestros, el director de la escuela. Tenemos muchas autoridades, puede ser hasta el mismo semáforo, una cosa que tenemos que obedecer. Y Dios quiere que nos sujetemos a las autoridades y no quiere que seamos presumidos y que vayamos por la vida creyendo que nosotros somos tan buenos y tan talentosos y tan inteligentes, porque todas esas capacidades que tenemos son porque Dios nos las ha dado y gracias a Él es que podemos hacer lo que nosotros hacemos. Bueno, pues esa es la historia que quería contarte hoy, que es una historia muy bonita y que ojalá tú la puedas leer. Está en Daniel 4, tiene muchos detalles muy bonitos, muy interesantes y vamos a hacer una actividad. Hola, hoy les vamos a enseñar a hacer unas mariposas de papel. Los materiales son hojas de colores o papel para envolver, unas tijeras, un lápiz, una regla y un alambre. Bueno, para empezar necesitamos cortar. Vas a escoger el papel que tú quieras y nosotros escogimos distintos. Lo que vas a hacer es medir 15 por 15
Y lo que vamos a hacer ahora es doblarlo a la mitad. Y después de doblarlo a la mitad, lo que vamos a hacer es cortarlo. Entonces, ya que lo marcamos acá muy bien, vamos a seguir la línea que doblamos y la vamos a cortar. Ahora, ya que la tenemos doblada, bueno, y cortada, lo que vamos a hacer es agarrar uno de los trozos y lo vamos a doblar a la mitad. Luego lo vamos a abrir y luego vamos a hacer estos triángulos de este lado y vamos a hacer otro de este lado. Luego vamos a hacer lo mismo del otro lado, vamos a doblar un triángulo de este lado y vamos a doblar otro de este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo para arriba hasta la línea que marcamos a la mitad. Y hacemos lo mismo del otro lado. Agarramos este cacho y lo subimos hasta la mitad. Ahora, ya que tenemos esto, de estas pestañas que subimos, vamos a volverla a subir. Nos va a quedar así y hacemos lo mismo de este lado. Lo subimos y ahora lo vamos a voltear. Y lo que vamos a hacer es doblarlo hacia arriba otra vez donde tenemos la mitad. Y hacemos lo mismo de este lado. Y nos va a quedar así. Van a quedar varios dobleces de este lado. Y ahora lo que tenemos que hacer es doblarlo así para que nos quede de un lado más largo. Y pues del otro quede igual. Nos va a quedar así de largo. Y lo que vamos a hacer ahora es doblarlo a la mitad. Y bueno, ahora vamos a abrirla un poquito acá para que no nos quede tan apretado. Y ahorita lo vamos a usar, lo vamos a dejar de lado por un momento. Y el otro cacho lo vamos a utilizar y vamos a hacer ahora doblar a la mitad. Haz lo mejor posible para que quede todo parejo. Luego hay que volverlo a doblar a la mitad. Marca bien los dobleces porque se te va a facilitar todo. Y lo vamos a volver a doblar una vez más. Entonces lo doblamos, marcamos bien el doblez. Y ahora nos va a quedar de este tamaño. Lo vamos a abrir. Y ya que lo abrimos, vas a ver que nos van a quedar varios marcados ya así. Entonces vamos a agarrar la punta y la vamos a doblar hacia el primer doblez que tenemos aquí marcado, esta línea. Y luego lo vamos a voltear y vamos a doblarlo igual. Luego lo volteamos y lo doblamos. Lo volteamos y lo doblamos. Y así hasta terminar de doblar todo este cacho de hoja que nos cortamos. Y volvemos a doblar y así recuerda hasta que lo termines. Por eso es bueno marcar súper bien los dobleces, porque al hacer esto se te va a facilitar un montón. Bueno, ahora ya que lo doblamos todo, nos va a quedar así. Y lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad. Y nos va a quedar algo así. Ahora vamos a abrirlo un poquito para que nos quede como abanico. Y hacemos lo mismo del otro lado. Con cuidado, solo sin deshacerlo. Y ahora vamos a recuperar la pieza que teníamos antes con esta nueva que hicimos. Y ahora con nuestro gancho de alambre vamos a... Igual es mejor si es delgado o igual puedes usar un listón o algo así. Entonces lo que vamos a hacer es cortarlo. Y lo que vamos a hacer ahora, ya que lo cortamos, es unir la primera pieza con la segunda que hicimos. Y esto lo vamos a unir. Entonces, lo ponemos de este lado. Lo subimos y lo enredamos para que quede
todo unido, las dos piezas. Bueno, ya unimos este y también recuerda dejar un cacho para que sean como las antenas, no se lo vayas a cortar. Y ahora lo único que tenemos que hacer es abrir las partes que habíamos doblado. Entonces la desdoblamos, hacemos lo mismo acá y también hacemos esto y esto acá. Igual si quieres puedes cortar un poco de las alas de arriba. Si sientes que están muy grandes puedes cortarlas, hacer algo un poco más curvo. Hacemos esto y hacemos lo mismo de este lado. Lo doblamos como lo teníamos y hacemos este corte y listo, lo abrimos esto también y listo, así es como nos quedó. Bueno, y así fueron como nos quedaron. Y estas las puedes usar para decorar en tu casa o también las puedes poner en las plantas o así. Como esta. Bueno, eso fue todo por hoy. Bye. Bueno, pues esta es la historia que te conté hoy acerca de un hombre que creía tener todo el poder y de hecho lo tenía porque era el rey del imperio más poderoso y más importante que había en ese momento, y cómo Dios tiene que llamarlo de una manera sobrenatural y decirle que Él es el que lo ha puesto ahí, y Dios tiene sus maneras sobrenaturales raras para llamarnos a nosotros la atención y para darnos un mensaje. Dios ya había hablado con Nabucodonosor otras veces, ya le había dicho por medio de Daniel y de sus amigos quién era él, ya le había mostrado muchas cosas, pero Nabucodonosor tuvo que llegar hasta esta situación para entender bien que Dios era quien lo había puesto ahí. Y yo te recuerdo que pues las cosas que nosotros hacemos las hacemos gracias a Dios y por lo que Él nos ayuda a hacer, y también pues que tenemos que respetar a nuestras autoridades. Ojalá también puedas hacer esta actividad de las mariposas que nos recuerda los animales que vivían en este árbol tan hermoso y tan grande y tan visible desde todas partes de la tierra. Pues eso es todo lo que te quiero contar hoy. Nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo y un beso. Bye.